Bienvenidos a nuestro canal de podcast Historias sin pretensiones. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Enrique Arias, profesor de Historia y miembro de la Asociación de Reconstrucción Histórica de los Pueblos Prerromanos de la Meseta Central, ahí queda eso, conocida como Terra Carpetana. Esta asociación, con sede en Madrid, se dedica a la divulgación y reconstrucción de la vida y cultura de los carpetanos, un pueblo de la Edad de Hierro que habitó en la Meseta Central de la península ibérica. Hola, Enrique. Un placer tenerte con nosotros para hablar de este tema tan interesante como es la recreación del mundo antiguo. Hola, ¿qué tal, Antonio? Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Y gracias por la presentación. Has dicho todo el nombre entero del todo el nombre entero del grupo, pero bueno, nosotros nos solemos llamar Terra Carpetana, que es más sencillo, ¿no? Sí. Eso es lo que tiene Internet, meterte en la página e intentar ser el más exacto posible. Porque, pues bien, hablando de Terra Carpetana, pues se basa en fuentes clásicas y arqueológicas para recrear con precisión la indumentaria, armamento, ajuar y la vida cotidiana de los carpetanos, a través de su participación en eventos, charlas, demostraciones y colaboraciones con otros grupos e instituciones. La asociación busca educar al público y fomentar el interés por la historia y la recreación histórica. Todo esto no es creatividad mía, es todo de vuestra web, ¿no? Es nuestra, sí. En esta entrevista pues exploraremos las actividades de la asociación, los desafíos a los que se enfrentan en la reconstrucción histórica y su visión de cara al futuro, ¿no? Enrique pues nos va a ofrecer una visión detallada de su trabajo y la pasión por la historia de los carpetanos. ¿Preparado? Cuando quieras. Pues antes de nada vamos a hacer un poquito de historia para situar a nuestros oyentes. ¿Quiénes fueron los carpetanos? ¿Dónde se emplazaban? Buena pregunta. Vamos a ver, los carpetanos es un pueblo ibérico, prerromano, bueno, ibérico, hispánico, mejor dicho, que estaría asentado en lo que ahora son las provincias de Madrid y parte de Toledo, Cuenca, Guadalajara y un trocito de Segovia, ¿vale? Es un pueblo indoeuropeo, es decir, parecido a los celtíberos, para que nos entendamos todos, pero no son exactamente celtíberos. Y aquí empiezan los primeros problemas. Esta gente, ¿quién es? ¿De dónde ha salido? ¿A qué se parecen más? Porque los pobres tienen la buena suerte o la mala suerte, según se mire, de estar justo en el medio de la península ibérica. Eso quiere decir que están rodeados absolutamente por todo el mundo, ¿no? Unas tribus más hostiles que otras, pero tienen influencia de los celtíberos, que son sus vecinos orientales, tienen influencia menos, pero tienen influencia ibérica también de la costa. Y bueno, en general podríamos decir que es un pueblo con rasgos muy celtíberos, pero que además tampoco se les ha excavado mucho en la arqueología y en las fuentes no aparecen tanto como yo quisiera y lógicamente pues sabemos de ellos muchas veces por inferencia o por reconstrucción de influencias que han tenido, pero realmente de ellos saber mucho, mentiría si te dijera que sabemos mucho, sabemos poco. Lo que pasa es que lo que sabemos sí está bastante claro, ¿no? Entonces los carpetanos viven ahí. Viven en lo que llamamos en historia antigua los ópida, los grandes campamentos, o bueno, campamentos, mejor dicho, poblados fortificados en altura, Toletum, bueno, Alcalá de Henares, en su momento Complutum, Contrevia, tienes varios, ¿no? Tienes bastantes. Viven en poblados así. Y es un pueblo que se dedica sobre todo a la ganadería y a la agricultura, lo cual es una novedad para los que tiene alrededor, ¿no? Y encima, por donde están ellos, pasan todas las rutas comerciales que comunican la península ibérica de un extremo al otro, de norte a sur y de este a oeste. Entonces, pueblo agrícola y ganadero, rodeado de vecinos que tampoco eran precisamente hermanitas de la caridad, sobre todo los lusitanos al oeste, que menuda pandilla, o los celtíberos al este. Y, en fin, esos saqueos que hacían de vez en cuando a esta gente la debía molestar. Pero, sin embargo, a pesar de ser un pueblo que en teoría es un pueblo más o menos pacífico, no son ni mucho menos gente apacible. Los carpetanos tienen un ejército, pueden llegar a convocar un ejército grande, y luego lo comentamos un poco, cuando llegan a enfrentarse a los cartagineses y romanos. Y además tampoco sabemos cómo es su organización política exactamente. Sabemos que ellos viven en esos ópida, tiene que haber élites guerreras de algún tipo, pero sí sabemos por la arqueología que no son como los betones, que son los vecinos que tienen los carpetanos por el norte. Los betones tienen unas élites enormes por las tumbas que hemos encontrado, donde te encuentras unos ajuares funerarios impresionantes y luego no hay otros para los más pobres. Los carpetanos, diríamos, son más, se me entienda la palabra, más igualitarios, ¿vale? Es decir, las élites no son tan poderosas o tan fuertes
pero sin embargo debían controlar la vida del oppidum. Y son ópida que se confederan cuando tienen que hacer algo, cuando les atacan o sobre todo cuando entró Aníbal, que entró como un elefante, nunca mejor dicho, ¿no? En una cacharrería, pues son capaces de confederarse, de nombrar caudillos o régulos, llamémoslo como queramos. Los romanos dicen un rex, un rey, pero claro, otro problema con los carpetanos, lo que nos ha llegado escrito nos llega por los romanos, entonces a saber, claro, muchas veces no sabes, incluso hay teorías en su momento que decía que los carpetanos no existen, que esto es una construcción romana y demás, no es así, están identificados, tienen que tener sus peculiaridades culturales, pero por resumírtelo mucho, te diría que la investigación sobre los carpetanos está casi toda por hacer, hay que sacar mucho más material. O sea, por lo que nos has contado ahora mismo, rodeados de otros pueblos, lógicamente, sí. Pueblos más guerreros a priori que los pueblos carpetanos, por lo cual tuvieron problemas con los cartagineses, tuvieron problemas con los romanos. Con todo el mundo. O sea, además estaban en el bando, los pobrecitos, perdona, estaban siempre en el peor bando. El bando perdedor. El bando perdedor. Es que les pasa hasta las guerras civiles romanas. Luego, si quieres, lo vemos. O cuando... Sí. Eso. Hay que hacer un repasito por la historia en ese sentido, porque joder, es que de los pueblos preromanos generalmente se ha pasado incluso, bueno, yo creo que en el instituto se pasa en nada, en un parrafito, y luego queda todo como muy turbio, ¿no? Los romanos son los que se comen toda la historia en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente no conoce todo este entramado. ¿Qué destacarías de su historia? Dices, bueno, conociéndoles algo puntual que ellos puedan así un poco sentirse orgullosos, ¿no? No sabría qué decirte, la verdad, porque, bueno, supongo que yo diría que el rasgo que se nota que son más civilizados, pero claro, esto es opinión mía personal, es que tienen varias cecas, se han encontrado de acuñación de moneda. Entonces, cuando ya tienes eso, pues ya te das cuenta de que es un pueblo que al manejar dinero, digamos, simbólico, bueno, pues tienen cierto grado de civilización y para mí si yo fuera ellos me sentiría orgulloso sencillamente de haber sobrevivido en el medio de donde estaban metidos hasta que no llega una potencia extranjera y los destruye. Incluso los romanos, creo que es Tito Livio, luego te busco bien la referencia, pero Livio dice que son el pueblo más poderoso de la península. O sea, sin ser guerreros, Es decir, debieron ser un pueblo muy curioso, muy extraño y además que dio mucha guerra al Imperio Romano, aunque parezca que no, los romanos tardan bastante en conquistarlos. Entonces yo, si fuera ellos, me sentiría orgulloso de haber sobrevivido, básicamente. Bueno, en aquella época lo de sobrevivir era una cosa muy... Sí, bastante. Ya te cojo un poco el hilo de lo que has dicho antes respecto a lo de las guerras civiles, que aquí en la península pues se dejaron bastante sentir, ¿no? Entonces, ¿cómo les afectó a ellos? Bueno, pues para empezar, aquí las guerras civiles romanas, bueno, la que les afecta a ellos es la de Mario contra Sila, fundamentalmente porque aquí en la península tenemos un marionista que es Sertorio, todo el mundo lo conocerá, tus oyentes seguro, Quinto Sertorio, que no acepta al Senado romano, no debe fidelidad a la República Romana, que ha sido dominada por los optimates, que son el bando de Sila, y entonces se levanta contra ellos. En la península monta una especie de república romana paralela con un senado en Huesca, que eso debería ser para verlo, porque mete también a hijos de las tribus que tiene allí. Bueno, y claro, Quinto Sertorio, pues él decide tomar todo el señorío de la península. Lo que pasa es que la mayoría de pueblos le son fieles, pero mira por dónde los carpetanos no, ¿vale? Entonces, los pobres, ya digo, eligen el bando no perdedor, porque al final terminó ganando la guerra los optimates. Sí. Pero por el camino Sertorio les hace de todo. O sea, es que viene por aquí, los devasta, los aniquila, los vuelve a devastar. Los carpetanos, los pobres, se levantan como pueden, que para ese momento ya están hechos puré, porque ya son casi un protectorado de los celtíberos. Luego las tropas romanas de la ulterior, sobre todo las de Quinto Metelo, creo que es Quinto Metelo, Sexto Metelo, bueno, Metelo. Metelo, que es el gobernador de la ulterior, cuando suben a combatir a Sertorio, pues también pasan por la Carpetania. Y en la Carpetania te encuentras algún oppidum que es mira por dónde es fiel a Sertorio, pues a por él también, ¿no? Entonces, ya te digo que están los pobres en el medio. Esto los dejó ya para el arrastre, pero donde ellos tienen los mayores problemas es al principio. Es cuando en el 221 es la campaña de Aníbal por el centro de la península, el 221 a.C.,
Y ahí ya sí que, ya empiezan los problemas ahí, que si quieres te lo cuento. Cuenta. Pues nada, en el 220, bueno, empieza un poquito antes, pero en el 220 Aníbal se dedica a intentar someter el centro de la meseta, porque como todos sabemos, Aníbal unos pocos años después va a empezar su guerra contra Roma, necesita tener seguras las costas, que son las que dominan los cartagineses, y se va a machacar a los bacceos y a sitiar el Mántica y Arbucala, que pensamos que son Salamanca y Toro, ¿no? Bueno, pues esos pueblos bacceos y betones que están ahí al norte y al oeste de los carpetanos tienen tratados de amistad con los carpetanos. Eso, por ejemplo, si hemos encontrado las téseras de hospitalidad que se llaman, ¿no? Que son una especie de plaquitas que se partían en dos, que se intercambiaban las tribus, que, pues mira, yo me quedo una mitad, tú te quedas la otra, un poco como los adolescentes ahora que se parten un corazón, ¿no? Bueno, salvando las distancias, ¿no? Pero bueno, se las intercambian y eso significa que son aliados y que se ayudarán. Entonces, independientemente de si los carpetanos eran los más idealistas del mundo y decidieron respetar la alianza o se sintieron amenazados o lo que fuese, en el 220 atacan a Aníbal. Atacan a Aníbal a la vuelta. Aníbal tiene que pasar por el Tajo y un ejército combinado de todos esos pueblos, de los que han podido escapar de los betones, bacceos y demás, vienen hacia, suponemos que hacia el Oppidum de Toledo, por ahí. Y los carpetanos reúnen un ejército. Las fuentes clásicas, que como siempre exageran un poco, hablan de 100.000 guerreros, que es una exageración absoluta y total. Se habla ahora mismo de que pueden llegar a poner en pie 30 o 40.000, que eso ya es bastante respetable. Claro, lo que te digo de que es un pueblo que en teoría es pacífico, pero no les toque las narices porque... Cuando se ponen, se ponen. Cuando se ponen, te levantan un ejército y tal. Entonces, hacen frente a Aníbal en los vados del Tajo, que no sabemos tampoco muy bien dónde está. La batalla sigue siendo objeto de controversia, no se sabe muy bien en qué lugar, pero bueno, Aníbal es Aníbal y tiene menos hombres, pero da igual. Tiene una superioridad táctica, se merienda a los carpetanos, pasa por allí, los medio somete a tributo, pero los carpetanos son lo que son. Entonces, esa sumisión supuesta se acaba el año siguiente, porque Aníbal está en el asedio de Sagunto en el 219 y cuando está en el asedio de Sagunto tiene que dejarlo, tiene que dejar a su hermano y venir a sofocar una rebelión en la Carpetania porque se le han levantado otra vez todos estos, ¿no? Así que, ya te digo, los cartagineses los machacan bastante. Incluso Aníbal obliga o recluta, no sabemos muy bien, a unos 3.000 para llevárselos a Italia. Se van con él y cuando llegan a los Pirineos, dice, no sé qué historiadores, pero dice, cuando los carpetanos se enteran de verdad del propósito de Aníbal, que es irse de la península, dicen que no, se dan media vuelta y se vuelven para atrás. Tal cual, le dejan colgado y se vuelven otra vez a la Carpetania y además siguen combatiendo a los cartagineses. Ahora que no está Aníbal, les siguen combatiendo y cuando llega a Roma, pues perfecto, porque tienen una especie, digamos, de aliada. No llega a ser un pacto entre ellas como tal, pero sí que van a luchar contra Cartago todo lo que van a poder y más, ¿no? Entonces, una vez que los cartagineses desaparecen de aquí, pues claro, ya quedan los romanos como los dueños únicos de la hegemonía en la península, dejan un gran vacío los cartagineses y entonces ese vacío lo van a intentar llenar los romanos, ¿no? Y los romanos van a volver a someter a la Carpetania. ¿Por qué? Pues porque probablemente quieren proteger los territorios del sur de la península y también, creo yo, quieren evitar que la Carpetania caiga en la órbita, que la Carpetania está ya tan debilitada, que caiga en la órbita de celtíberos o lusitanos, que eso ya sí que sería peligrosísimo. Ya los tendrías, claro, a los más agresivos los tendrías enfrente, ¿no? Así que Roma decide someterla y organiza varias campañas militares. La más famosa es la de Nobilior, que intenta tomar la ciudad de Toledo, pero le derrotan los carpetanos. Tiene que volver para atrás, vuelve al año siguiente, ahí ya sí que no hay nada que hacer, ¿vale? Porque es así y poco a poco, en unos 20-25 años, los romanos van asediando todos los principales ópida de los carpetanos, los van conquistando uno tras otro y los dejan a los carpetanos ya como vasallos prácticamente, ¿no? Se firma un tratado de Amiquitia, creo que es en el 174 a.C., más o menos, no estoy muy seguro, pero vamos, más o menos por ahí. Y así los dejan laminados. De manera que cuando aparece Viriato, que ese es otro que también hay que verlo, cuando aparece Viriato, el pasatiempo favorito de Viriato es ir a saquear la Carpetania y robar todo el trigo y demás que el hombre puede, ¿no?
Los carpetanos ahí es cuando piden ayuda a Roma, lo poco que queda. Sí, es verdad que Roma termina con Viriato, pero podemos decir que cuando llegamos a la época que te decía antes, de Sertorio, siglo I antes de Cristo, ya la Carpetanía está, vamos, hecha un auténtico solar. Ya no hay manera de resistir y los carpetanos ya quedan asimilados a Roma. Y de los carpetanos, de lo poco por lo que nos estás contando, pues que hay fuentes escritas, no tenemos ningún Viriato, ningún Vercingetorix. ¿Qué va? Aquí hay dos, conocemos a dos caudillos carpetanos. Uno es Hilerno, que es el que por lo visto combatió en los vados del Tajo contra Aníbal y demás, y encima le cogen prisionero, con lo cual ya. Le duró poco. Sí, al pobre hombre le duró poca la broma, y luego contra Nobilior hay otro que se llama Turro, con TH supongo que se diría Zurro o algo parecido, que también el pobre, pues sí, vence la primera vez, pero luego le cogen a los hijos, los romanos, y le dicen que se rinda y él, pues bueno, pues la familia es lo primero y al final el pobre hombre se rinde. Pero no hay grandes caudillos carpetanos que por lo menos que nos hayan llegado. Y si no nos han llegado, no debió haberlos, porque Roma sí que tenía mucho interés siempre en poner a sus grandes enemigos en las fuentes. Para hacer ellos mismos mucho más, una propaganda mucho más. Y bueno, entonces, conociendo todo este contexto histórico, conociendo un poco la historia que nos ha resumido los carpetanos, sus vicisitudes, sí. ¿A vosotros no se os ocurre otra cosa que hacer recreación histórica sobre los carpetanos? Buena pregunta. Podríamos haber cogido otro, ¿verdad? Porque habría sido más. Pues mira, es muy fácil porque nos juntamos 6 personas, ¿vale? Sobre todo, te digo los dos fundadores, digamos, Laura García Aguirre y Pablo Alonso Ardura, que son historiadores, ella sobre todo también arqueóloga. Es la investigación que estaba desarrollando ella. Entonces, ella tenía el sueño ella estaba en otros grupos de recreación y dijo, mira, pues de Roma, lógicamente, que es lo más fácil al final, y dijo, mira, pues yo quiero hacer uno de carpetanos, que nos pongamos con esto, ¿qué tal? Y fue el año de la pandemia. Entonces, mira, estábamos allí 6, nos contactó a gente que conocía del ámbito de la recreación, de la historia, y dijimos que sí. Y ahí nació. Fue por iniciativa sobre todo de ella, interés personal de ella, y tengo que decir que ha sido un gran acierto, porque el grupo ha funcionado muy bien desde entonces, lo pasamos muy bien y sí que hemos llegado a conclusiones curiosas. Bueno, pero eso es interesante, no solamente, sí. Claro, aprovechar todo esto para investigar, ¿no? Porque ese me creo que será uno de los objetivos como hemos visto antes. Y sí, ya nos has contado que el primer problema que os encontráis es la pandemia, pero bueno, eso es algo que vino. ¿Por qué otros desafíos os habéis enfrentado al recrear la vida y la cultura de los carpetanos? Porque, como habéis visto, no es fácil, o sea, porque tampoco hay tanta información, tampoco hay tantos... Hay que hacerlo casi desde cero. Pues prácticamente. Lo que hemos cogido ha sido primero las fuentes escritas. Los carpetanos se mencionan en las fuentes clásicas más de 20 veces, pero eso no es decir mucho, porque tú te coges todas las fuentes clásicas y más de 20 veces, en fin, es muy poquito, ¿no? Claro. Además, solo se mencionan en su relación, lógicamente, también con los pueblos romano, cartaginés y los que van encontrando por allí. Entonces, en sí mismos a los carpetanos no se les dice nada. Así que nos tuvimos que ir lo poco que sabíamos de eso y luego la arqueología, a ver qué te has encontrado por ahí. ¿Y qué pasa con los carpetanos? Pues que te encuentras poco. Ese es el problema, que está muy poco excavado. Entonces, primer desafío. Tú, fíjate, una cosa tan tonta como que tanto mujeres como varones del grupo, da igual, ¿cómo me he visto? ¿Qué me pongo? Esa era la siguiente. Claro, ¿qué me pongo? Pues a ver, evidentemente hay por ahí está el relieve de Illescas, tenemos el bronce de Botorrica, tenemos alguna cosilla. Entonces, bueno, ahí no salen seres humanos, pero en el relieve de Illescas sí. En el vaso de los guerreros de Albacete tenemos alguna cosilla, entonces tú, según los ves, dices, bueno, pues la túnica no te la quita nadie porque estamos en el mundo antiguo, eso es así. Y ya lo que coges, pues lo coges un poco por inferencia de los pueblos que tienes alrededor. El manto de todos los chicos, digamos, llevamos una túnica o dos, una encima de otra, porque estos pueblos antiguos no llevaban un abrigo cuando era invierno, lo que funcionaba era ponerse 4 capas, ¿vale? Pieles, ¿no? Entiendo. No, esa es la cuestión. Bueno, o sí, o sea, a saber, ¿no? Pues, claro, vete a saber, pero lo que nosotros, fíjate, lo hemos tenido muy claro desde el principio, no queríamos darle un aire de bárbaros peliculeros al grupo, es decir, ya me entiendes, ¿no? O sea, ponerte unas pieles de zorro por aquí, pues oye, a lo mejor, porque claro, cazaban, entonces evidentemente yo entiendo que la piel la usarían para algo, pero como no está claro,
pues nos hemos inspirado más en los que tenemos más cerca, que son los celtíberos, los bacceos, los que conocemos un poquito más. Y entonces, pues llevas tu túnica, llevas el cinturón, que eso sí se han encontrado las hebillas, el cinturón de prestigio, tanto masculino como femenino. El femenino es más pequeñito, ¿vale? La hebilla, pero bueno, son similares. Llevas el puñal, que hay varios también que se han encontrado, y un manto con una fíbula, que las fíbulas también aparecen bastante. Entonces, un poco con eso, pues ya lo sé. Pero tú, fíjate, tuvimos un debate en torno al calzado que duró meses. O sea, eso, la gente lo oye y dice, estos tíos están chalados, ¿cómo se pueden estar hablando de calzado? Pues sí. ¿Qué te pones? Porque claro, me pongo algo de esparto, porque era el producto nacional de Hispania, que los romanos sacaban de aquí esparto a toneladas, ¿no? Para los aparejos de los barcos, que mucha gente esto no lo sabe, pero el esparto era el producto nacional. Venga, pues de esparto, sí, pero ¿un caudillo o un noble llevaría unas sandalias de esparto o llevaría unas botas? Que esto, en fin, va a caballo, no va a llevar unas sandalias de esparto. Pues no lo sabemos. Y esto que aparece en esta vasija es ¿qué tipo de calzado es? Pues tampoco está claro, porque le han pintado un color así y, en fin, al final tienes que deducir, más que nada tienes que deducir. Es una labor muy curiosa porque tienes que deducir más que copiarlo directamente de la fuente, ¿no? O sea, la fuente más importante para vosotros son los yacimientos, ¿no? Porque ya no solamente hablamos de indumentaria, hablamos de armas, que has dicho tú lo de los puñales, hablamos de utensilios, copas, todo eso es una... Y luego, claro, pues echarle cierta imaginación lógica. O sea, no como dices tú, o sea, si al final te dejas llevar por las películas y todo esto, pues al final es que van todos igual, ¿no? Y da igual que sea el siglo III antes de... Es que lo has clavado, ¿eh? Además, claro. O sea, tú ves una de estas de Germanos de Netflix, que la habrás visto luego, la de Bárbaros, y van con unas pintas que digo, pero por favor, es que no iban así, o sea, es que sabemos que no van así, ¿por qué les ponen así? Yo no lo puedo entender, ¿eh? Pero bueno, queríamos quitar el aire de... ¿no? Marketing. Y claro, sí. El otro día, por ejemplo, he hecho varias entrevistas a recreadores, pero, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, claro, hay tiendas en Internet, hay tiendas donde, y bueno, ya no tiendas, o sea, tenemos fotos, tenemos un montón de referencias de cómo iban vestidos en aquella época. Claro, vosotros esto no lo tenéis. Entonces, me figuro que las prendas, por ejemplo, ¿os las haréis vosotros? Pues mira, yo he aprendido a coser precisamente por eso, ¿sabes? A ver. Si hay alguna tienda por ahí que sí que te venden, por ejemplo, cosas muy básicas, una túnica, por ejemplo, sí que te la pueden vender, o un calzado, tal. Y luego tenemos uno de nuestros compañeros, que luego te voy a buscar para hacerle al pobre un poco de publicidad también, ha abierto su propia tienda, sobre todo orientada sí, online, muy buena además. Tiene una calidad orientada al mundo antiguo y medieval, que es lo que él conoce, y tú le pides cosas raras, hazme un manto de así y tal, y él sabe, por lo menos lo interesante es que sabe de lo que le estás hablando, entonces lo puede hacer, ¿no? Pero lo de las fotografías, tienes toda la razón. Mira, yo que he recreado también un poquito de Segunda Guerra Mundial, es mucho más fácil. Pero vamos, claro, coges la foto, van así, tienes unas ordenanzas militares. Claro, sí, esto es así, 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 y como mucho discutirás si en la campaña de no sé qué, pues tirabas al suelo la máscara de gas porque no la quieres o no, pero sabes lo que llevas. Pero es que aquí... Mira, el ejemplo de la armadura, por ejemplo, siempre lo ponemos, ¿no? Porque ¿qué armaduras llevaban? Las llevaban, ¿eh? Porque sí que Polibio dice, hablando de los lusitanos, de los carpetanos no, para variar, ¿no? Pero hablando de los lusitanos, dice que muy pocos llevan armaduras de hierro, o sea, cotas de malla, y la mayoría llevan, dice, armaduras de tela. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo haces eso? ¿Es un linotórax griego? ¿Es algo parecido? ¿No lo es? Eso, o la referencia a Numancia, ¿no? Que Escipión, cuando está sitiando Numancia, es desafiado por un bárbaro, que lo dicen ellos, claro, un bárbaro, un celtíbero que sale de allí todos los días a darle gritos a Escipión y a decirle que luche con él y tal y cual, y pone en las crónicas, además, que es un bárbaro de magnífica armadura. Muy bien. ¿Y eso qué es? Ya está, ¿no? Ahí se queda. Y ahí lo han dejado. Entonces, ¿cómo hago yo esto? Pues me tengo que ir, es lo que tú dices, me tengo que ir el vaso de los guerreros de Libisosa, que es el de Albacete, que parece que llevan unas armaduras de tela. Fíjate, hasta en una tumba etrusca, que hemos visto alguna cosa que dices, bueno, esto podría ser homologable al resto del Mediterráneo, pues bueno, con un poco de imaginación y de inferencia y de datos, pues sí que lo puedes hacer, pero es complicado, de verdad complicado. Ahora ya más o menos lo tenemos asentado, pero el primer año fue de locura, es que ya te digo, se cuestionaba todo, ¿eh? Me figuro. Pues yo voy a hacer una invitación a nuestros oyentes para que vayan a la web, porque en la web tenéis una galería que se llama Nuestro Clan, distintos personajes, y me gusta mucho porque cada uno va
bueno, pues figuras determinadas, ¿no? Con distintos personajes, eso, hablamos de vuestro clan, ¿no? Del clan. Y me ha llamado mucha atención, por ejemplo, que se ven cabañas. Pues qué Esto pena. es una curiosidad, esas cabañas, Te lo- las habéis recreado vosotros. Ojalá, te lo cuento, pero va a ser muy triste la historia. Son cabañas de un yacimiento del Raso, que estaba en el Raso, que no es carpetano, pero otra vez, ¿no? Para variar, pero bueno, es de los Vacceos, si no me falla la memoria, noroeste. Y esto se quemó en un incendio forestal creo que fue el año pasado o el anterior. Estaba un poblado totalmente reconstruido, precioso, poblado del Raso que podías ir, y nos lo prestaron para hacer las fotos porque sí sabemos arqueológicamente cómo son las viviendas carpetanas y como las de los Vacceos son iguales. Y las habían reconstruido y dijeron, pues mira, estas las tenemos, otras no, pues nos vamos ahí. Entonces, a todos los efectos son cabañas carpetanas. O sea, y entonces, pues nada, las hicimos y hicimos allí nuestras fotos porque el ambiente era estupendo, pero ya no existe, ya no lo podemos volver a hacer. Qué pena, qué pena. Hasta que no se reconstruya, sí, una auténtica lástima lo del yacimiento. Sí. Y el papel de la mujer, porque he visto que tenéis reflejado el papel de la mujer. Sí. O sea, que también es que no las dejáis a un lado. O sea, que no. No, para nada. Además, su papel sería importantísimo, o sea, también, claro. Sí, lo que pasa es que estamos en las mismas. A ver, claro, esto nos pasa mucho cuando hacemos una divulgación o vamos a alguna localidad y sales allí. Recuerdo que en Alcalá de Henares, por ejemplo, una vez nos pusimos todos tipo foto, ¿vale? Todos los tipos de el aristócrata, el campesino, no sé qué, y salía Laura, que ella va, lógicamente, de aristócrata, porque ha fundado ella el grupo, no va a ir de... En fin, yo también, ¿eh? Yo te digo que hago lo mismo. Yo ya estaba harto de ser el soldado raso de la Segunda Guerra Mundial. Digo, no, aquí voy de nobles. Y aprovechar yo Efectivamente, bueno, pues nos preguntaba la gente, nos decía, pero las mujeres, siempre sale la pregunta esta, pero las mujeres también luchan. Y entra Laura, la pobre, siempre tiene que explicarlo. Dice, no, la mujer no lucha, es una sociedad indoeuropea, es una sociedad más bien patriarcal, podríamos decir. Entonces, claro que no lucha, pero eso no significa que lo que ella haga no tenga valor. Todo lo contrario, puede no tener valor ahora, pero lo que nosotros intentamos también es poner en valor en su momento lo que hacían ellas, ¿no? Que principalmente lo voy a vincular a tres cosas, ¿vale? Para dejarlo, aparte que pueda ser labores domésticas, ¿no? Pero primera cosa, las telas, el tejido, que lo hacen ellas, y si eso no es importante, que baje Dios y lo vea, ¿vale? En un mundo antiguo donde no hay una tienda de Zara para ir a comprar, o sea, te lo tienes que hacer tú. Como la prenda esté mal, te mueres de una pulmonía. Es decir, es que es fundamental, ¿no? El primero, el mundo del tejido. El mundo de la religión, que probablemente serían ellas las más involucradas y las que lo llevasen. Tampoco sabemos si hay un sacerdocio como tal. Pensamos que no, pero que las funciones sacerdotales las puede hacer muchas veces una mujer en cierto momento, o al menos para ciertos cultos, sobre todo femeninos, ¿vale? Las diosas. Y sobre todo, la más importante es que las mujeres son las que transmiten y preservan la historia del pueblo carpetano, porque en las fiestas que tuvieran, incluso en los telares se habla que son ellas las que guardan las historias y las cuentan. Es decir, el papel de ellas es fundamental porque son ellas las que a las nuevas generaciones les van enseñando de dónde vienen. Es verdad que todo esto teñido de mitología porque la tienen que tener, son pueblos primitivos, ¿no? Pero claro, van enseñando todo lo que hay. Incluso, fíjate, leí una teoría, bueno, me lo explicó Laura, para no mentir, me explicó una teoría hace poco muy interesante sobre la música. Por ejemplo, no sé si, invito a tus oyentes a que lo miren, un telar antiguo, que lo busquen un poco para que vean cómo es uno de pesas, ¿no? Sí. ¿Sabes, no? Que tienes que ir subiendo y bajando, que tal, eso hace ruido. Entonces, hay una teoría que dice que se piensa que las mujeres tejían juntas y tejían juntas con ritmo musical, es decir, que cantan. Y esas canciones son las canciones donde se transmite la historia de la tribu. Es decir, fíjate si tienen una labor de preservación y de transmisión del conocimiento fundamental para un pueblo como aquel, ¿no? Ese es el papel que hay que reivindicar de la mujer carpetana, no convertirla en una chalada que va con un hacha por ahí, no, porque eso no es lo que hacía. Lo que hacía, lo hacía con mucha dignidad y le reconocían la dignidad en su momento. Es más, los famosos bastones de mando de Numancia, que se han encontrado cabezales, ¿vale? De bastones, los que tienen los dos caballos, que eso la gente seguro que lo conoce, que tampoco sabemos muy bien si es un bastón de mando, un cabezal de un estandarte o lo que sea. Pero fíjate, se encuentran más en contextos de tumbas femeninas que masculinas. Para que veas, ¿eh?
O sea, ¿qué papel tiene? Pues no está muy claro, pero no es una chacha para todo 24 horas, ¿eh? Ni una princesa guerrera como Xena, pero tiene un papel fundamental. Eso es lo que intentamos también transmitir a la gente cuando viene a vernos. Importante. Sí. Muy importante. Bueno, nos estás contando en todo este ratito que llevamos, bueno, que el proceso de investigación es constante. Sí. Y para mantener un rigor histórico en lo que estáis buscando, ¿no? Una precisión histórica. Sí. Tú eres profesor de historia, Laura también ha dicho que era profesora y arqueóloga, creo recordar que, o sea, sí. En la web ponéis que tenéis distintos historiadores, profesores, recreadores con experiencia. O sea, que lo importante aquí es el rigor histórico y más en una situación pues donde hay que investigar mucho, ¿no? Eso lleva un trabajo importante y al final es encomiable que se pueda trasladar pues lo más cercano que vosotros podéis pensar que eran los carpetanos. ¿Y qué tipo de eventos y actividades organizáis en la asociación? O sea... Buena pregunta, porque también ya te digo, como empezamos con el COVID, un poco era lo que había, donde te llamaban, pero bueno, normalmente hacemos lo que en recreación, como has entrevistado a varios recreadores, ya te lo sabrás, lo que es un evento de recreación, ¿no? Es decir, que te juntas con otros y recreas un momento concreto, una batalla, un tratado o sencillamente la vida de un día cotidiano de esta gente. Normalmente participamos en eventos que nos llaman ayuntamientos de varias localidades que tienen vinculación con carpetanos o con celtíberos, porque también te diré que hemos creado una sección celtíbera. Estamos diversificando el grupo y nos vamos un poquito también a hablar de celtíberos porque aparte es más fácil, tenemos más fácil. Sí, y bueno, podemos llegar a más sitios, ¿no? Pero bueno, ese es básicamente así. Te llaman, por ejemplo, de un pueblo. Te voy a mencionar un par, ¿no? Que, por ejemplo, Trillo, donde está la central nuclear, nos llaman todos los años porque tienen unas jornadas donde dan a conocer el yacimiento. Entonces, nosotros nos vestimos de carpetanos y nos colocamos en el yacimiento y montamos pequeñas escenas donde la gente se va acercando y nos mira y nos dice, pues mira, ¿esto qué es? Pues mire, yo soy un comerciante, estoy vendiendo cerámica, que es así, les explicas un poquito, unos guerreros, una señora, en fin. Haces eso, labor de divulgación total, que sería esa. Participamos también en Villarroya, en Pueblo de Zaragoza, igual que tienen las jornadas celtíberas, nos llaman, nosotros también vamos y igual lucimos allí y hacemos cosas, lo que nos vayan pidiendo. Esos son los eventos, digamos, de divulgación, ¿no? Más públicos, hemos ido a museos, cosas así. Y luego tenemos eventos más privados. Nosotros una vez al año, más o menos, o dos, nos reunimos en algún lugar donde podamos, que no es que lo quiera mantener en secreto, que cambia, porque según puedas, y se reúne todo el grupo y ya no, entre recreadores nada más, pues ahí ya sí que te pones invitamos a lo mejor a algún otro grupo y ya te puedes poner a practicar, por ejemplo, entrenamiento militar, que eso sí que lo hacemos algún domingo, que nos vamos a algún sitio, los lanceros y tal, que la gente alucina cuando nos ve salir con los escudos y las espadas y tal, y vas probando formaciones y tal, cosas así, ¿no? O hacemos hasta, no te voy a decir juegos de rol total, porque no es del todo, pero sí escenificamos lo que podría ser, por ejemplo, una decisión tomada en el ámbito de una serie de ópida que se reúnen para, por ejemplo, construir un puente que les puede beneficiar a todos, ¿no? Pero a lo mejor hay una familia que no quiere porque le estropeas el paso por la cañada donde está su ganado o lo que sea, ¿no? Y lo escenificamos un poco como creemos que podría ser. Hemos escenificado, yo qué sé, de todo. Llegada de embajadores púnicos, de romanos, una de Botio, o sea, que nos ponemos a los pies de un caudillo militar, en este caso a Sertorio, que cogimos a un amigo nuestro que hace de romano y de venga, tú eres Sertorio, pues hacemos allí todo el show, ¿no? Así que, bueno, es un poco eso. Principalmente nos dedicamos a la divulgación, pero también tenemos eventos de otro tipo ya para nosotros, si los queremos hacer o con otros recreadores. Esto es lo que, fíjate, una de las cosas que me llamó la atención cuando empecé a entrevistar a otros compañeros de otras épocas, da igual, el aspecto privado. Que sí, claro, yo no le conocía, yo conocía pues los eventos públicos, donde se hace, pero ese aspecto, y todos los recreadores en el fondo se decantan por ese, o sea, vale, la divulgación está bien, es necesaria y nos gusta, pero ese momento en el que
intentamos situarnos realmente en la época y hacer estas... Eso tiene que ser muy interesante. Es una catarsis, es un poco el rato de catarsis que tienes. O sea, de decir, por ejemplo, tú vas a una divulgación en un museo, pues claro, tú no vas a ponerte ahí en medio a pegarte leñazos con la espada y el escudo con otro, que a veces lo hemos hecho, ¿no? ¿Por qué no, no? En Villarroya, por ejemplo, el año pasado nos pidieron una monomaquia, que para quien no lo sepa de tus oyentes les diré que son combates singulares que se hacen sobre todo como ofrenda a los muertos, ¿vale? A un gran caudillo, por ejemplo, a Viriato cuando muere se le hacen 300 monomaquias, ¿no? O sea, una cosa, se lucha y tal. Tampoco sabemos si a muerte, entendemos que no, pero bueno, se hacía, ¿no? Pues venga, nos ponemos aquí a pegarnos palos y ya está. Pero normalmente no puedes hacer eso o no puedes hacer exactamente lo que quieres porque estás limitado mucho por el medio. Entonces, bueno, pues te vas a tu evento privado y allí en tu catarsis, pues te pones como loco y por la mañana te levantas y te pegas con uno, por la tarde haces un banquete como crees que podría ser, como este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, lo normal, nuestro grupo sobre todo nace con la vocación de divulgación y es la que queremos mantener porque además en ese sentido nos está yendo bien, por lo que tú decías antes, te lo digo de verdad, no por soberbia, pero nos preciamos de ser un grupo que por lo menos es riguroso. Que luego ya salga mejor o peor, pero rigurosos somos. Entonces, como esa fama la tenemos ya y hay que mantenerla y es por lo que te llaman de los sitios, porque saben que tú vas con el rigor que se merece el periodo. Y pues claro, la divulgación es lo que te llama y te lleva a eso, que es el 90% de lo que hacemos. Luego tenemos ese 10%, es un poquito ya para nosotros. Para vosotros, ¿no? Eso es. Y ya en el ámbito de la divulgación, ¿cómo percibís vosotros? ¿Cómo percibís vosotros que lo reciben o lo perciben el público? Pues mira, es que hay de todo. O sea, el último, mira, hubo uno genial, te lo cuento porque es que yo me he estado riendo meses después con este hombre. Un señor en Alcalá de Henares se hace todos los años para el primer fin de semana de mayo y invito a todo el mundo al que vaya a Alcalá de Henares cuando quiera, porque es precioso, pero en esta fecha sobre todo, ¿no? Que es lo llaman Complutum Renacida, el evento. Entonces es sobre toda la historia de la ciudad. Empezamos nosotros, somos los primeros y llegan hasta el final del Imperio Romano, ¿no? Y van unos 15 grupos de recreación de todo tipo, es muy bonito de ver. Bueno, pues ahí estábamos explicando, nosotros tenemos además la primera mesa, porque como va cronológico, pues la gente viene y le estás explicando un poco, pues mira, tal, claro, esto es cerámica, nos sometieron los romanos. Tal. Bueno, pues un señor se lo tomó de forma totalmente personal y fue después a todos los mostradores de los romanos. A regañarles. Sí, sí. Luego había un desfile y el hombre nos seguía con la cámara diciendo, resistid a la invasión, resistid, tenéis que resistir, tened fe, decía. Mira que el hombre era encantador, nos cae muy bien y ojalá vuelva, pero es que me pidió por reír y digo, se puede pensar que esto es la resistencia francesa o algo así, ¿no? Que nos está diciendo ya, en fin, esto ya ha pasado, pero sí, tú explicas una cosa y llega lo que llega normalmente. Intentamos hacerlo lo mejor posible, pero bueno, ¿cómo lo perciben? Pues mira, por lo menos para que la gente se entere de que existimos y de que existieron los carpetanos, eso yo creo que ya es lo más importante que te puedo decir. Si a partir de ahí ya saben más cosas, alegría. Y fiesta. Claro, porque a mí lo que me llama al fin y al cabo la atención, dices, bueno, ¿cómo puedo saber de una parte de la historia? Pues evidentemente libros. O sea, luego puedo ir a museos y ver cosas y me lo puede explicar un guía fantásticamente. Pero el estar ante una persona vestida de la época y poderle hacerle preguntas y poderle... Bueno, eso me parece que tiene una riqueza cultiva. Y tú siendo profesor, pues hombre, no es igual el dirigirte a unos alumnos en una clase, que unos darán caso, otros no, pues como todo, igual que al profesor de matemáticas, no. Y en cambio aquí tener... Bueno, claro. Que te pregunta, o sea, ya hay una interacción y un paso activo por parte de esa persona que te pregunta por algo en concreto. No sé, eso me figuro que también será un elemento gratificante. Es el elemento diferenciador, fíjate, solo una tontería, pero mayo, Alcalá de Henares, hace calor, ¿no? Bueno, pues tú vas allí y te ven y simplemente siempre hay alguien que te dice, oye, ¿no pasas calor con esa túnica de lana? Solo con eso. Y dices, no, señora, no paso calor, mire, toque la túnica. Y efectivamente le explicas lo que es un tejido, cómo es una trama que está preparada para que transpire bien, para que no pases calor. Claro, lo que nos diferencia es efectivamente eso. Hay cosas más impresionantes que otras, evidentemente. Nosotros tenemos en la asociación gente que hace de campesino que, a ver, impresiona poco, él porque va con una túnica y un sombrero,
de paja, pero fíjate, por ejemplo, los utensilios de labranza, hay mucha gente mayor que viene a vernos y dices, eso lo he visto en mi casa. Eso lo he visto en mi casa, claro, de cuando ella, pues de los años 30, entonces dice, eso estaba en mi casa. En casa de mi madre teníamos tal, teníamos cual, eso es un trillo, eso es un tal, y aunque no los hayan visto exactamente, los conocen y lo transmiten luego a lo, bueno, una señora con su nieta, me acuerdo que le explicó ella todo, nosotros no teníamos que decir nada porque sabía todo, ¿no? Esa es la gran baza, pero cuando ves un guerrero armado de pies a cabeza, con un casco de Aranda de Moncayo, con los cuernos, con el penacho, con la armadura, la gente se queda anonadada, te ven allí y dicen, ostras, qué bueno. ¿Puedo tocar? Sí, mire. Y esa es nuestra baza, efectivamente. Y ahora que lo dices, en clase yo me llevo todas estas cosas este año, además, para explicárselo a los pequeñitos, los de 12 años, que es como los que estudian Roma y Grecia y tal, pues les he llevado toda la parafernalia y venga, que lo veáis. Y flipan, claro, los críos les sacas un cuchillo y ya, ¡guau, mira! Ya te podrás imaginar, ¿no? Entonces, esa es una baza fundamental, claro, que el pobre de matemáticas efectivamente no va a tener nunca por mucho que... Esa posibilidad. Claro, y eso de tocar, o sea, que como eso es una cosa, una transmisión directa, o sea... Y verlo, ¿eh? Y los colores, otra cosa curiosa, los colores, porque todos tenemos por las películas de Hollywood que el mundo antiguo parece ser que van de blanco, ¿sabes? Han decidido que van... Eso es una cosa que, oye, de verdad se ha puesto de moda en el cine y es el filtro de blanco, como le llamamos nosotros. Y no es así, el mundo antiguo es muy colorido, ¿vale? En general, la gente no lo sabe seguramente, pero el Partenón de Atenas era una horterada vamos, una estría pintada de cada color, el frontón de otro, las estatuas se pintaban en colores realistas, imagínate de que vives en una casa romana que tienes que cruzar el patio para ir al baño, que te levantas por la noche, pasas por el jardín y te encuentras las 10 estatuas que tienes, pero pintadas de verdad, claro, te da un susto que, no sé, estarían acostumbrados, ¿no? Pero... y te ven a ti con un color verde, con un ocre, con un amarillo, y ven que además no combina nada porque el escudo es de un color, la otra de otro, y te lo dicen, eso no combina, no combina, pero es que no tiene que combinar, es que para ellos no era así, es otra, claro, es otra cosa distinta y eso es lo que, ya te digo, visualmente, las joyas. Laura tiene una réplica del bronce de Botorrica preciosa que se la pone en el pecho con las perdices que tiene, con un ciervo, claro, tú ves eso, los anillos, llama mucho la atención, muchísimo. Eso es una baza fundamental para divulgar. No, sobre todo yo siempre pienso en los jóvenes, en la gente joven que ahora y más en el mundo que vivimos, que es tan visual, que es tan necesitan impacto. O sea, el impacto. Sí. En cuenta bueno, no sé cómo decirlo, pero vamos, lo poco que leen. Sí, desde luego. ¿No? Pues claro, si tú le haces referencia a Tito Livio, a Polibio, y digo que me voy a tener que leer yo a estos, pero si esto lo ven, el impacto que les puede provocar, a lo mejor acaban leyendo a Polibio y a Tito Livio. Y un libro de historia, pues dicen, hostias, esto no es como hemos pensado que era, ¿no? O sea, entonces me parece en todos los conceptos, llámese Segunda Guerra Mundial, guerras napoleónicas, mundo antiguo, o sea, que por lo menos levante una expectativa, ¿no? Un interés, evidentemente. Si van 200 personas a ver un evento, no vas a conseguir que 200 personas se vayan corriendo a casa a buscar el internet, nada, pero bueno, pero con que haya uno o dos ya tienes ahí una... Efectivamente, si tampoco pedimos más, es que lo has clavado, o sea, si picamos ya la curiosidad, que es lo que queremos, y la gente empieza a investigar, a buscar, claro, como lleguen a los carpetanos dirán, ya he terminado ya, ¿sabes? A los 10 minutos, pero fíjate, estuve el otro día porque yo vivo en Madrid, pero yo soy de Toledo y en el Museo del Ejército, pues el otro día fui a verlo, ¿no? Y en el Museo del Ejército, donde más se entretenía la gente era en los maniquíes con sus uniformes o con sus... Es lo que estamos diciendo. Tú pones allí ahora mismo a 20 recreadores vestidos de lo que sea y ¡bum! Para allá, ¿eh? Y mira, te cuento... Al maniquí no le puedes preguntar. No, pero al que lo lleva puesto, por lo menos, claro. No le digas eso, claro, oye, ¿vas cómodo con esto? Pues, y luego, fíjate, eso nos pasa al ponernos las cosas, ¿no? Que muchas veces te pones algo como tú crees que debía ser y no vas bien. Y tú te notas que no vas cómodo. Dices, ¿por qué no voy cómodo con el cinturón así? O con el puñal de esta forma. Pues no voy cómodo. Y si yo no voy cómodo, él no iba cómodo. Y si no iba cómodo, no lo llevaba. Es así de sencillo. Entonces ya tengo que buscar otra manera de... Y ahí también es muy chulo cómo te vas colocando las cosas para ir dentro de las fuentes, claro, lo más correcto posible, pero cómodo. Mira, nos pasó también en Alcalá hace 3 o 4 años, me parece, justo era después de la pandemia, cuando empezaba, o 2, yo no recuerdo bien, creo que fueron 3.
estábamos por la tarde, aburridos ya los recreadores, porque además era un evento de 4 días, habíamos hecho ya todo. ¿Qué haces? La tarde del sábado, calor. Pues mira, me dice un amigo que le gusta mucho, él y yo y alguno más dentro del grupo nos centramos más en lo militar. Hay gente, ya te digo, para todo, ¿no? Pero que venga, cógete la espada, el escudo, nos ponemos ahí a pegarnos un poco. Vaya, pues ya está. Como tenemos de madera, prácticas. Pum, pam, pim, ya te empiezan a mirar unos niños. Viene otro. ¿Me puedo unir? Venga, un rey de la pista. Pues el que pierda se va, tal cual. Tiene más gente. Aparece el grupo de romanos, viene el centurión y dice, oye, que si queréis, nos ponemos nosotros también y montamos aquí. Mira, montamos una batalla improvisada que al final, como 200 personas mirándola, y la explicábamos y tal. Pues para mí esas cosas que a veces salen así solas es muy bonito y muy interesante. Y a la gente le llama mucho la atención también. No, es captar interés y levantar cierta curiosidad, ¿no? Oye, ¿qué planes de futuro tenéis en Terra Carpetana? ¿Cómo es que haréis seguir creciendo? Bueno, ya has dicho que habéis abierto una sección celtíberos. Celtíberos, sí. Suena rarísimo, ¿no? Pero ¿qué planes de futuro a medio plazo? ¿Cómo seguir creciendo, evolucionando? Pues mira, como se nos ha agregado más gente, ahora somos una asociación que debemos de tener unos 28, 30 miembros, que está bastante bien, teniendo en cuenta que empezamos con 6. Pues primero recibir al que quiera venir y al que quiera participar en esto, porque tenemos las puertas abiertas y deseándolo. Y luego, pues lo que nos vaya surgiendo. Normalmente lo que hacemos es ir a los eventos que ya tenemos consolidados, que ya sabemos cómo son, y si se nos abren otros, mejor. Luego, ya está mi sueño particular, que no sé si lo voy a poder hacer algún día, pero hacer como lo definió un amigo el otro día, un Waterloo del mundo antiguo, ¿no? Es reunirnos muchas asociaciones del mundo antiguo, que hay bastantes, y montar alguna batalla, alguna cosa, pero bueno, eso está en proyecto. Se hizo un intento hace unos años, estuvimos muy bien, pero ahí quedó. Entonces, divulgar, trabajar con todos los museos que nos quieran, lo hacemos, vamos, ya digo, tenemos mucho apoyo de algunos ayuntamientos, del de Alcalá de Henares especialmente, ¿no? Y de Mérida también, ¿no? Que también hemos estado. Entonces, todo lo que pueda ser eso, nosotros seguimos con los mismos proyectos y ya diversificar un poquito a lo celtíbero también para llegar a más. Hacer lo mismo, pero llegar a más lugares. Ya estamos haciendo nuestras túnicas, por cierto, bastante más sosas y bastante más sóbrigas, porque esta gente es guerrera y es agresiva. Entonces, sin florituras, ¿no? Nada. Yo, las mías son con bordados, muy bonito y tal, pero eso fuera porque ahora hay que recrear a otra, ¿no? Entonces, qué bueno. Así que eso es un poco el interés que tenemos y ya digo, como el grupo goza de buena salud, pues seguir moviéndonos a donde nos llamen. Vamos, este fin de semana que viene vamos a ir a una romana también, en las ruinas de la ciudad de Valeria, en Cuenca, vamos a estar allí también. Con los romanos. Nuestros amigos enemigos. Has dicho que estáis creciendo. Oye, ¿cómo una persona que estuviera interesada en no solamente en la historia, en la recreación histórica, en esta época, qué tiene que hacer para ponerse en contacto con vosotros? Pues nada, sencillamente entrar en la web y Terra Carpetana, te sale y ahí tienes únete. Además lo pone así, únete, le das a... que mire un poquito lo que hay, el clan, como dices tú, y que además todos adoptamos un nombre carpetano al llegar. Eso es, tenemos una lista de los que han aparecido, que por cierto son bastantes, y todos adoptamos el nuestro, y entonces ya te dices tu nombre y empiezas a hacerte tu tranquilamente, porque además no exigimos que se vaya bien vestido, pero no exigimos nada excepcional. ¿Quieres ir con una túnica y descalzo porque quieres ir de pobre? Perfecto, pero que la túnica sea buena, ¿vale? Entonces, eso es lo que pedimos, ¿no? Únete y ahí lo tiene, y pueden venir incluso menores de edad también, si tienen el consentimiento de los padres, también pueden venir. Claro, pues también, oye, que no, el niño existía y la niña existía. Oh, claro, hay grupos que los tienen, ¿eh? Hay un par de grupos de romanos, claro, llevan muchos recreadores a sus hijos, les empiezan a meter el virus llevan a los niños y ves, son muy graciosos, ves al niño por allí. Yo he estado en algunas de Segunda Guerra Mundial, que el niño refugiado, ¿no? Que sale por ahí. Pues, claro, porque no puedes, claro, te iba a decir, en la Segunda Guerra Mundial no pueden utilizar mucho la pinta del niño, pero tiene ese concepto. Tal cual, ¿no? Entonces, bueno, pues lo he visto muchas veces. O el niño, bueno, el niño ya joven, que en esta edad, con 14 años o así, ya seguro que ibas a pegar leñazo por una onda. Claro. Que también estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, sí, que vamos, que bienvenido todo el que quiera participar, por supuesto. Pues, Enrique, hasta aquí, en un principio, era lo que teníamos previsto hablar, pero ¿Sí? en nuestra charla previa a todo esto,
Me dijiste, oye, escucha el podcast en el que colaboro y que, a ver qué si te gusta, y se llama Paseando por la Cava Baja. Bueno, ¿Sí? pues me puse y flipé. Primero por lo variopinto de las temáticas, ¿no? Pero tú me dijiste, no, pero sobre todo una sección que tenemos de cine y recreación histórica. Entonces me puse con ello. Y rápidamente te escribí y digo, no, de esto hay que hablar en nuestra charla, porque me parece algo súper interesante. Primero, por lo que te decía fuera del micro, os lo pasáis pipa. O sea, segundo, porque desbordáis conocimiento de cine, conocimiento de historia, o sea, increíble. Y esa lo trasladáis al oyente. Con lo cual, por favor, hay que suscribirse al podcast Paseando por la Cava Baja, porque es muy divertido y muy instructivo. Y has hecho varias referencias, o hemos hecho varias referencias al virus del cine, a lo que nos traslada a la época antigua, por ejemplo, que es de color blanco todo, Sí. a las barbaridades que el cine nos ha llevado a tener una idea muy alejada de la realidad. Pero bueno, claro, es que es lo que ve todo el mundo y la gente pues se lo cree. O sea, y dices, bueno, pues ya está, aquí. Sí. Más gracia porque al fin y al cabo, como comentabais vosotros, cuando hablamos de romanos, o sea, la historia de los romanos no son 2 siglos, no son 3 siglos, son unos cuantos siglos. Bueno, pues es lo mismo todo, ¿no? O sea, los romanos parece que no evolucionaron en la vestimenta ni en la... Bueno, ahí pones el dedo en la llaga, ¿eh? Eso me reí mucho con eso porque, joder, es indignante. O sea, vamos a ver, que no puede ser igual un romano de la época de los reyes a un romano republicano o a un romano del imperio, ¿no? O sea, eso es terrorífico. Mira, te digo, primero, gracias por lo que nos dices del podcast, de verdad, muchísimas gracias. Y sí, yo claro que lo recomiendo, lo lleva Cristina Arias, no voy a decir el nombre, por una razón, es que nos han referenciado hace poco en Twitter y también lo agradezco, pero se han equivocado. Dicen, lo llevan 2 chicos, dice, y colabora Cristina. Y la pobre cuando lo leyó dice, si esto lo creí yo, digo, como si a ti te quitamos del tuyo, ¿no? Bueno, te lo digo por un poco desagravio a la pobre, ¿no? Entonces es un podcast que, como ella misma dice, no va de nada, es decir, tenéis cine, tenéis historia, tenéis exorcismos, tenéis, yo qué sé, o sea, hay absolutamente Eurovisión. Los capítulos de Eurovisión, que yo cuando lo vi digo, yo que no soy fan de Eurovisión, pero tengo que escucharlo por curiosidad. Pues son de los más escuchados y de los más queridos. Además, hacen uno todos los años porque tenemos un par de expertas allí. Yo ahí sí que no salgo porque no tengo ni idea. Pero los que salen, vamos. Entonces, el podcast, la verdad es que sí, está bastante bien. Y lo que dices de los romanos, mira, tú te acordarás que los dos ya peinamos canas, ya te acordarás de las películas estas malísimas del peplum italiano, de Maciste, o de, no sé si te acuerdas, de Hércules, o de esas que son espantosas, ¿no? Que se decía siempre que cuanto más corta es la falda, más malo es el peplum, ¿no? La falda del varón, ¿no? Bueno, pues he cambiado ya de opinión. O sea, ahora las veo, aparte con cariño, pero las veo y digo, no, es que por lo menos había un sentido y había un amor por poner al romano prehistórico o del rey, de la época de los reyes. Pero es que lo de ahora es infumable, es que da igual lo que veas, ¿eh? Los tardíos, sobre todo, esos son los que lo pasan peor, porque el uniforme romano parece que no cambia. Y claro, es curioso, el legionario, y el legionario es igual. Además, el mismo legionario de Escipión es luego el mismo legionario que tenía Trajano, Constantino, además, sobre todo, hay un par de grupos de tardíos buenísimos. Bueno, nosotros colaboramos mucho con 2 grupos, con uno de púnicos, que se llaman Tanit, y otro de romanos, que es Aburbe Condita. Es decir, estamos haciendo diplomacia, ¿no? Siempre en el medio de los dos. Y en Sagunto, ¿no? Y hacéis un poquito de... Sí, cuando conviene va contra uno, contra el último evento privado asesinamos a los embajadores de Cartago, así que supongo que vendrán a cobrarse la revancha, ¿no? Pero bueno, no sé. Entonces, con ellos, ya te digo, la Burbe tiene una sección de tardíos muy bonita y muy buena, además muy rigurosa, y cuando la gente los ve, que llevan las lanzas pintadas de colores. Claro, por ejemplo, dice, ¿y esto no son romanos, papá? Le dicen los niños, sí, hijo, sí. Lo que pasa es que tú no te has ido, pobrecito mío, de Gladiator, porque es lo que conoces y no sabes más, pero sí, que de verdad que el mundo romano es así y el mundo antiguo es una época, y lo digo así, es choni. Es choni, totalmente. O sea, tú ahora, fíjate, una cosa tan tonta, las Kardashian, ¿vale? Las Kardashian son unas millonarias que visten de chándal.
¿Por qué? Para aparentar que no tienen. Pero es que en el mundo antiguo es al revés. Si tú tenías que decir que lo tenías, porque eso era un símbolo de prestigio. Entonces, claro, cuanto más oros, más joyas, más horteradas te pongas encima y vayas con un árbol de Navidad, mejor. Y eso la gente no lo termina de entender. Y cuando lo ve, dice, pero ¿cómo se han vestido así? Sí, es que iban así. Claro, es que iban así. Pues ya no solamente la cuestión de vestimenta, que es importante porque es visual, eso es lo que... Pero incluso con tratamientos de figuras, o sea, que al final se ha quedado ahí, o sea, Nerón se ha quedado ahí. Ya puedes o sea, decir a la gente que Nerón era otra persona, que estudies un poquito, o, bueno, figuras de estas... Es Peter Ustinov, ¿no? Así, con la lira y viendo cómo Roma se quemaba, ¿no? Sí. Entonces, además, no solamente tratáis el Roma, sino que antes habéis estado con el mundo griego, habéis estado, o sea, y descuartizáis todo lo que es. Todo. Porque es para descuartizar. Sacáis las cosas positivas, lo que por lo menos tiene un cierto rigor, y ese es. Y ahora he empezado a escuchar el episodio del siglo XIX, o sea, la historia contemporánea, que empieza ya me figuro que las guerras napoleónicas va a tener ahí también bastante. Luego la Primera y Segunda Guerra Mundial, con lo cual, o sea, y están súper entretenidos y sobre todo que aprendes mucho. Y te ríes. Hombre, y te ríes. Tenemos... Porque hay una leyenda que la historia es aburrida y no, para nada, o sea, para nada. Todo lo contrario. Como todo, yo siempre digo lo mismo, o sea, es fundamental el profesor que en tu infancia o sobre todo adolescencia te diera clases porque si era un buen profesor, transmitía y te sabía situar y en aquella época, ha dicho antes, teníamos canas, yo acabo de cumplir 60 y evidentemente cuando yo iba al instituto, ni películas, ni no, bueno. Ni el cuando yo iba tampoco soy algo más joven, ¿eh? Pero y el profesor tampoco podía conectarse a internet a enseñarnos. Entonces, era su propia transmisión. Y es cierto que había profesores fantásticos. Que a mí yo me enamoré de la historia, fue gracias a un profesor que lo plasmaba todo de una forma diferente. Y es cierto que se han quedado una serie de tabúes. Sí, están ahí, ¿eh? Y desgraciadamente, o por desgracia del cine, se han quedado ahí y Livia es la romana más mala y más pérfida que hay. O sea, se ha quedado ahí. O sea, el amigo Robert Graves en su Yo Claudio la pintó así la pintó así porque en las fuentes... Sí, dicen algo. Pero claro, las fuentes escriben al dictado de un interés. O sea, no tenemos por qué ser tan fieles a eso. Hay que Augusto, ¿no? Que le retrata como un pelele en manos de Livia y es el gran político. Yo creo que el gran ejemplo. Entonces, bueno, al cine siempre hay que verlo. El cine es cine, hay que ir a entretenerte, hay que ir a ver, pero que, ojito, que no nos podemos tomar todo al pie de la letra, como el famoso bombardeo de Napoleón de las pirámides. Mira, me están sacando de mí, o sea, de verdad, me llevaban los demonios. Te tengo que llamar un día a hacer un podcast sobre el tema del cine porque es increíble, Sí, lo podríamos llamar destrozos del cine y de verdad es que no sé ni por dónde empezar. Yo cogería estos de la cama baja que hicimos, de recreación histórica del mundo antiguo, que ya me despaché a gusto. Y a partir de ahí empezamos, pues sí, vamos, pero cuando quieras, el ciclo blanco de la antigüedad. Me está apareciendo porque no he terminado de escuchar, hay por lo menos tres episodios. Tenemos tres. Sí, y me está divirtiendo muchísimo y estoy aprendiendo mucho, que es lo más importante, es aprender con diversión, ¿no? O sea, no... Sí. Y ya, para terminar, dime. No 5 a lo mejor, pero las 3 peores películas de cine respecto a ver y las 3 mejores, porque tiene que haber. Vale. Las 3 peores. Bueno, la peor la tengo clarísima. O sea, esa, si podéis pegarle fuego, si le encontráis copias, se titula Druidas, ¿vale? Te acordarás. Es una... Es que no hay por dónde cogerla. Es de Christopher Lambert, que ya... Veías el nombre y decías, bueno, Christopher Lambert, a ver qué ha hecho. No, es que entiendes por qué dejó de trabajar en un momento dado y no ha vuelto, ¿sabes? Cuando le ves ahí, ¿no? El guión horrible, bueno, espantosa, terrorífica. Va sobre la conquista romana de la Galia, sobre Vercingetorix y se llama Druidas. Con lo cual los druidas salen 5 minutos, pero bueno, eso ya más. Captan la atención. Esa, esa yo creo que sería la peor.
pero la peor con diferencia. Siguiendo a esas, pues hombre, la serie que se hizo aquí de Hispania, de Viriato, perdón, va por el camino porque es horrible, o sea, no han tenido nada en cuenta el contexto, o sea, nada, todo lo que te he contado en esta hora, tú la ves y dices, bueno, estos han hecho lo contrario, ya está, ¿vale? Y así terminas antes. Y luego ya en general cualquiera de Hollywood, ¿no? Napoleón probablemente a mí me ha disgustado mucho por la falta de rigor en todo. O sea, ya no solo que vuele por los aires las pirámides, que dices, bueno, venga, ala. Pero es que en Waterloo, cargando Napoleón, vestido con el uniforme de la convención, que es de hacía 30 años, y estaba más pasado ya que, pues, no sé, es como si se recrea, yo qué sé, la Segunda Guerra Mundial y tú vistes a uno de dragón francés de Waterloo, lo pones en la Segunda Guerra Mundial a luchar allí y dices, sí, seguro que iba porque se parece. Por Dios, yo creo que esas son las peores. Y las mejores, a nivel de recreación, muy buena pregunta. A ver, para mí, la ambientación que se consigue en Yo, Claudio, o sea, ya no el guión, olvidémonos. No, estamos hablando de dirección artística. Dirección artística, efectivamente. Mucho en el la textura, al que la vea, la textura de las telas, las copas, los divanes, cómo hablan, o sea, eso es como va una romana, tú fíjate cómo va Libia, que hablábamos antes de Libia, que va tapada de arriba abajo como iba una romana del final de la República Romana, y no como van ahora, que las ponen, tú pones la serie Roma, y una amiga dice que van de putas del imperio. Perdóname, pero es que las llama así, ¿vale? O sea, dice, las ponen con muy poca tela y enseñan. Y es al revés, una romana, una matrona, va casta, va ella, que claro, en fin, era el ideal que había, ¿no? Entonces, como ambientación yo me quedo con esa. Roma también tiene cosas muy buenas, la serie, otras no, pero digamos que el espíritu lo ha entendido de la época, menos la mujer, que ahí no la entiende. Y mira, lo hablábamos ayer precisamente, me gustó mucho, no sino ¿vale? De Troya, de la película Troya. Me gustó mucho que creo que recrea muy bien la atmósfera heroica y sacan espadas de bronce y no de hierro y que más o menos tienes ahí algo que... Pero, en fin, o sea, han cogido la Ilíada y la han fusilado. Pero bueno, la ambientación no me parece mal. ¿Entienden la diferencia entre un micénico y un oriental, un troyano, que sí que le dan ese aire orientalizante y tal? A mí eso sí me pareció chulo de la película. Vamos a sacar algo bueno de Troya, o sea, no... Algo bueno, es lo que te podría decir. Oye, Enrique, ha sido un rato muy, muy divertido, porque la verdad es que charlar contigo muy instructivo, porque has contado muchas cosas muy, muy interesantes. Y la verdad es que todo el tema que rodea al mundo carpetano, tan desconocido, o sea, los pobrecillos están ahí tapados, sobre todo por los amigos púnicos y por Roma, que se comen básicamente la historia de aquella época en la península, y todas las actividades de la asociación Terra Carpetana, muy interesante y un rato muy ameno, ¿eh? Yo te recibirás un día un WhatsApp. Oye, Enrique, ¿qué te parece si hablamos un poco de cine histórico? Joder, tú recibirás otro diciéndote cuando quieras y de verdad que sí, gracias a ti por invitarme. Yo, hasta que no me contactaste, yo no conocía el podcast, ahora sí lo he recomendado, está muy bien, muy bien. Aunque se llama Historia sin pretensiones, es verdad que la pretensión de entretener y de divulgar sí la consigues, ¿eh? O sea que llámame cuando quieras, que ha sido un placer para mí también, encantado de venir y no, es que no sé qué más decirte, que la gente lo escuche, ojalá. Ojalá, ya. Sí, sé que decirte algo, fíjate que me lo acaban de pasar mis espías. ¿Te acuerdas que decíamos antes que no había una tienda para comprar? Sí. Pues este compañero mío tiene una online que se llama Sagum Ancient Clothing, ¿vale? Lo pone medio en inglés, medio en latín, ¿vale? Sagum, el Sagum, la túnica que va por encima, Ancient, antiguo, Clothing, ropas antiguas. Lo pone así porque trabaja mucho con Canadá y con Australia, y que le parece mentira, pero le compran mucho, ¿eh? Pero vende aquí en España también. Si a alguien le interesa comprar algo del mundo antiguo, tiene una calidad verdaderamente magnífica y lo podéis ver en su web. Así que ese era el pequeño spoiler, ¿eh? Perdóname. Hay que aprovechar estos pequeños espacios para divulgar información sobre la historia. Pues Enrique, lo dicho, muchísimas gracias. Vamos a continuar con este verano caluroso y llegará al final. Luego nos quejaremos porque bajarán las temperaturas, empezaremos con, estas cosas del ser humano que siempre estamos igual. Nos pondremos el manto. Y ya está. Lo dicho.
Muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto. Gracias a ti, un abrazo. Adiós.